puramente de estructuras óseas, sino que aquí son muy importantes las estructuras ligamentarias. Y el enfoque más que todo va a ser en la parte anatómica y quirúrgica. Bueno, como introducción, antes de estas lesiones de la región cervical alta y de la región atlanto-occipital se consideraban lesiones fatales, generalmente se encontraban pues, en los estudios de autopsia de pacientes con trauma severo. Digamos que últimamente se ha aumentado la presentación de estos casos y se han mejorado las técnicas quirúrgicas, dado que los pacientes sobreviven más. Los pacientes tienen cada vez más acceso temprano a una adecuada reanimación cardiocerebrovascular y a un adecuado manejo inicial del trauma, por lo cual pues se presentan mucho más frecuente que lo que ocurría antes cuando el manejo del trauma no estaba tan estandarizado. La anatomía funcional de esta zona pues es bastante compleja dada su alto rango de movilidad comparado con otras regiones de la columna, y además que hay múltiples mecanismos posibles de lesión, ya que no es solo uno movimiento que se puede presentar a nivel de la columna cervical alta, sino que son múltiples formas de movimiento y mecanismos posibles. Hay un frecuente subdiagnóstico y eso se da ya que los pacientes en general tienen asociado otro tipo de traumatismo, ya que son generalmente traumatismos de alta energía y se pueden asociar con trauma craneoencefálico, lo cual pues altera en un principio el examen neurológico y el examen clínico completo, por lo cual pueden pasar desapercibidas de manera inicial en el paciente con politrauma. Hasta el 10% de los casos de trauma cervical se asocian con trauma o con alguna alteración a nivel de la columna cervical alta. Estoy hablando pues de la región occipital, C1 y C2. Hasta el 93% de los pacientes que tienen un trauma cervical severo y fallecen, se encuentra alguna lesión a nivel de la articulación atlanto-occipital o atlanto-occipidea. Las lesiones ligamentarias puras son raras, en general se asocia una lesión ósea con una lesión ligamentaria o varias lesiones ligamentarias asociadas, como hablaba ahorita, pues a los múltiples mecanismos posibles de lesión. Son más usuales en accidentes de tránsito, como hablaba ahorita, por la parte de traumas de alta energía, y ocurre más frecuente, o las lesiones que se encuentran a este nivel son un poco más frecuentes de las de tipo ligamentario en los pacientes pediátricos, dada pues la relación de la cabeza al cuerpo, dada la laxitud ligamentaria propia de la edad y la conformación anatómica pues aún inmadura, por llamarlo así, durante el periodo de la infancia. En cuanto a anatomía, pues la columna cervical la dividimos en la parte superior, que lo llamaríamos simplemente las primeras dos vértebras cervicales, y la parte subaxial o la cervical inferior, que es de C3 a C7. Los movimientos principales de la parte cervical alta están relacionados con la inclinación y la rotación de la cabeza, mientras que la región subaxial tiene más que ver con la flexoextensión y algunos movimientos mixtos de inclinación. No hay un movimiento puro de una sola articulación. En general, cada movimiento, ya sea flexión, ya sea rotación, ya sea extensión, ya sea inclinación lateral de la cabeza, implica múltiples articulaciones y múltiples estructuras anatómicas. Entonces, no hay, digamos, una sola articulación que tenga que ver con un movimiento puro. En cuanto a la anatomía de la primera vértebra cervical, sabemos que tiene una conformación en anillo. Se compone de un arco anterior, un arco posterior, las denominadas masas laterales, las apófisis transversas. Perdonad si me sale. ¿Ustedes están viendo el puntero ahí? Sí, Ok. La parte de las masas laterales, el foramen transverso junto a la apófisis transversa. Hay unas estructuras especializadas en la inserción de algunos ligamentos y músculos, como son los tubérculos mediales, tubérculo anterior y posterior, y algunas estructuras o relieves anatómicos relacionados con estructuras vasculares, principalmente el segmento B3 de la arteria vertebral. Aquí una ilustración de pues, algunas estructuras musculares que se insertan a nivel, por ejemplo, de la apófisis transversa. Sirve como ancla para algunos músculos que tienen que ver con el movimiento del miembro superior, y la mayoría de músculos que tienen que ver con el movimiento de la cabeza. En este caso, pues el oblicuo superior, el recto posterior menor
y el oblicuo inferior, que son los que conforman el triángulo suboccipital, y en la parte anterior el longus colli. Recordar aquí desde el punto de vista embriológico que hay varios centros de osificación, lo cual en la práctica clínica o en la parte imagenológica en algunos casos de pacientes pediátricos puede llevar a confusión, dado que pues no todas las estructuras están osificadas desde el inicio de la vida. Existen unas sincondrosis, las sincondrosis neurocentrales, que son estas que vemos aquí en la parte anterior, se fusionan a los 7 años. El arco anterior durante el nacimiento pues no está osificado, sino se hace visible aproximadamente después de un año, y las sincondrosis posteriores que se fusionan a los 3 o 4 años. Aquí un ejemplo de un hallazgo de imagen de tomografía, donde podemos ver, pues esto es lo que uno puede encontrar en un paciente pediátrico y no precisamente representa alguna alteración anatómica de tipo traumático. En cuanto a la segunda vértebra cervical, recordemos que tiene pues unas características tanto anatómicas como funcionales, dada desde el punto de vista embrionario, los centros de osificación que iban a ser para el cuerpo S1 corresponden al centro de osificación de la apófisis odontoides, y pues ya comienza a tener algunas estructuras típicas de la vértebra cervical, sin embargo pues tiene características también atípicas. Recordemos que la apófisis odontoides en su parte anterior y posterior tiene un tipo de tejido conectivo especial para para tener su relación articular con el arco anterior de C1 y con el ligamento transverso de C1. Tiene unas masas laterales en las cuales pues ya se encuentra una carilla articular superior y una carilla articular inferior. También ya tiene unas apófisis transversas y un foramen transverso por donde pasa la arteria vertebral. Aquí recordemos, digamos que es importante desde el punto de vista anatómico, que a nivel de C2 uno puede dividir en el diámetro AP en 3 partes. La primera parte, la parte anterior, está ocupada por la odontoides, la parte central estaría ocupada una tercera parte por la médula espinal y la otra tercera parte por líquido. Por lo tanto, es un espacio un poco amplio, similar en C1 para la médula espinal. Por lo tanto, muchos de los pacientes que presentan patología traumática o de tipo luxación o subluxación a este nivel pueden presentarse sin déficit neurológico asociado a esta patología. Esa es la que se denomina la regla de Steele de los tercios, cada tercio ocupado por una estructura. También recordemos desde el punto de vista embrionario, y para no tener tanta confusión a nivel eh, imagenológico, que hay algunas variantes anatómicas. Una que es aquí como una puntica de hueso en la parte más alta de la apófisis odontoides, que se llama el osículo terminal persistente o el osículo de Bergman, que es un centro de osificación pues, normal de la odontoides, que se puede presentar a los 3, a los 6 años, pero pues generalmente ya no se presenta después de los 12 años. Sin embargo, puede estar persistente incluso en la vida adulta y se denomina así. Simplemente es una variación anatómica. Se puede confundir con una fractura de la punta de la odontoides o un arrancamiento. Sin embargo, por su morfología y por las características escleróticas de los bordes óseos, se podría diferenciar. Y el otro es el oso odontoideo, que aún sigue en discusión si realmente es una variante anatómica, si es simplemente una falla de fusión entre el centro de osificación de la odontoides y el centro de osificación del cuerpo vertebral, o si corresponde a microfracturas o a fracturas crónicas de la unión entre la odontoides y el cuerpo vertebral. Sin embargo, este se puede tener en cuenta más desde el punto de vista de inestabilidad en casos de trauma. La diferencia, pues, básicamente radica en la localización de la separación de los cuerpos de los centros de osificación, ya que este se da a nivel de la base de la odontoides. En esta región es mucho más importante la estabilidad brindada por los ligamentos, ya que es una zona transicional en la que pues, se pasa del contenido intracraneal al contenido intraespinal, y es una zona de muy alta movilidad, por lo cual pues, las estructuras dejan de ser tan rígidas y recae más la estabilidad y la limitación de los movimientos por las estructuras ligamentales. Como pueden ver, aquí muestran una gráfica mejor tomada de la Greenberg y del Atlas de Netter. Las múltiples estructuras ligamentarias que se dan tanto en la parte anterior, tenemos membranas alternantooccipitales por delante y por detrás, tenemos las estructuras ligamentarias importantes en esta articulación entre la primera y la segunda vértebra cervical, que es el ligamento cruzado,
en el cual en el eje longitudinal pues tiene un componente pues que se llama así, el longitudinal, tiene una banda ascendente y una banda descendente. Hay ligamentos apicales que unen el fascio en la parte más anterior del foramen magno con la punta de la odontoides. Por detrás también, cubriendo los arcos posteriores, se encuentra la membrana atlanto-occipital posterior. Se encuentra el ligamento nucal, lo muestro aquí mejor, el ligamento nucal, que es como una extensión del ligamento supraespinoso y un tejido conectivo que va uniendo las puntas de las apófisis espinosas, además de las estructuras ligamentarias propias de las articulaciones facetarias, principalmente pues, de C2 con C3, del cóndilo occipital con la masa lateral de C1 y de las masas laterales de C1 y C2. Aquí está una vista posterior del componente anterior de la articulación atlanto-occipital y atlanto-axoidea. Se ve el ligamento cruzado con sus componentes de una banda transversa, que es muy importante en la estabilidad de la unión entre la odontoides y C1. Los ligamentos alares, que son como similares a los ligamentos apicales, pero a cada lado, y una extensión de lo que se denomina la membrana tectoria, que sería como una extensión del ligamento longitudinal posterior a este nivel. Bueno, aquí simplemente para demostrar lo mismo, las alineaciones y los componentes ligamentarios de esta zona. Importante también, pues toda la parte muscular, dado que, como hablaba ahorita, la movilidad de este segmento es mucho mayor que cualquier segmento de la columna vertebral. Por lo tanto, los movimientos están dados y coordinados por múltiples grupos musculares, tanto superficiales como profundos, y tienen que ver con el movimiento en todos los ejes de la cabeza. Estos ya son los planos más profundos. Importante principalmente desde el punto de vista de abordajes quirúrgicos, en el abordaje posterior, porque triángulos anatómicos como el triángulo suboccipital nos ayudan a localizar estructuras vasculares y anatómicas importantes, en este caso la arteria vertebral, y desde la parte anterior la disección a través de todos los tejidos del cuello y la separación de las estructuras viscerales y vasculares nos llevan a un plano muscular profundo, que es donde generalmente vamos a realizar por debajo de este plano las intervenciones quirúrgicas. Como pueden ver, la amplitud de movimiento articular es bastante amplia. En flexoextensión se puede alcanzar hasta 110 grados, en la flexión lateral hasta 45 grados, en la rotación hasta 80 o 90 grados se puede lograr de movimiento, y pues muchas veces la alteración en este movimiento o la limitación de estos arcos de movilidad son los que pueden presentarse clínicamente como una alteración anatómica o estructural en esta región. Algo importante, el balance sagital de la columna cervical está dado porque el centro de gravedad de la cabeza, que está cerca a la silla turca, digamos que cae muy por delante de toda la columna vertebral. Por lo tanto, aquí hay unas estructuras que hacen función de palanca para tratar de mantener ese centro de gravedad o esa fuerza que se ejerce como en contrapeso. Aquí principalmente las estructuras que dan ese balance sagital de la columna cervical está dada por estructuras musculares, principalmente la musculatura posterior del cuello, ya que, como pueden ver, si la columna fuera recta, como en esta imagen, el centro de gravedad estaría muy adelante, y esto haría que la línea de visión, que es más o menos una línea que se traza desde el meato auditivo hasta la parte inferior de la cavidad nasal, que es como la línea de la mirada, es como lo que nosotros estamos viendo hacia el horizonte. Si este centro de gravedad se mantuviera por delante de la columna cervical, pues uno permanecería viendo hacia abajo. Por lo tanto, lo normal, lo estructural, lo fisiológico es que haya o exista la lordosis cervical, que está dada por esa tracción de los músculos de la parte posterior de la columna cervical para mantener ese centro de gravedad movido hacia atrás. En esa lordosis que se crea, generalmente el vértex se encuentra a nivel de C4, que es como la inclinación que se mantiene hacia adelante para poder tener la vista hacia anterior. Bueno, en cuanto a los traumas a este nivel, el objetivo principalmente está enfocado en el diagnóstico y el manejo temprano.
El diagnóstico es muy difícil hacerlo desde el punto de vista clínico, ya que puede haber multitud de presentaciones clínicas, desde un paciente indemne neurológicamente, por ejemplo, con un trauma a nivel de alguna extremidad que produce un dolor limitante. El paciente va a estar centrado y todos van a estar centrados en la lesión en la extremidad, y esto puede ocultar, por ejemplo, la presencia de dolor cervical o de dolor a nivel de la región de la unión cráneo-cervical. Entonces es un paciente muy difícil definir, que puede tener una fractura de un cóndilo occipital, puede tener una fractura de la masa lateral de la apófisis transversa de C1, y no va a tener ninguna presentación típica de alteración a este nivel. O puede haber pacientes, un caso mucho más grave, con trauma craneoencefálico severo, con alteración del estado de conciencia, en que no vamos a poder obtener ningún dato clínico relevante, y pues lo único que generalmente todos se van a enfocar en el manejo del ABCD, en la A pasando por alto la parte cervical, y ya muchas veces los pacientes presentan o se diagnostican muy tarde. Entonces, el diagnóstico básicamente es imagenológico, y por lo tanto, así como están las guías del ATLS, uno inicialmente da por sentado que el paciente con politrauma tiene una lesión a nivel cervical, y por lo tanto debe realizar una inmovilización y obtener imágenes. Hasta no obtener imágenes no se puede retirar la inmovilización, dada la probabilidad o la posibilidad de que exista alguna lesión a este nivel, que pase subclínica. Entonces, el diagnóstico básico, y ahorita digamos que es lo recomendado, porque generalmente la imagen que se obtiene es una radiografía, pero cuando hay alguna alteración, cuando hay duda o cuando realmente se tiene el método diagnóstico, es preferible la tomografía como medio diagnóstico. Ya en cuanto a la parte del planeamiento quirúrgico y cuando se van a tomar otras decisiones o ampliación de estudios, pues ya puede existir la posibilidad de tomar resonancia magnética o resonancia radiografía dinámicas, o es muy importante, más que todo en las lesiones a nivel de la segunda vértebra cervical, la toma de una imagen vascular como el angiotac, para descartar tanto lesiones vasculares como descartar también variantes anatómicas que pueden cambiar la conducta quirúrgica. Entonces el manejo, como lo decía ahorita, va basado simplemente en el ATLS, pero recordar que la A de vía aérea va acompañada siempre de inmovilización cervical. Siempre se hace desde el escenario del trauma, desde que se encuentra el paciente hasta que no se obtengan imágenes diagnósticas y se defina el manejo, ya sea quirúrgico o no quirúrgico. Eso es lo que mejora realmente el pronóstico de estos pacientes antes que cualquier conducta quirúrgica. Como vamos a ver más adelante, muchas de estas patologías se manejan de manera conservadora, ni siquiera requieren un manejo intervencionista, pero lo que va a definir el pronóstico y prevenir lesiones neurológicas secundarias, pues va a ser tener en cuenta esto. Recordemos, importante, que todo paciente con trauma craneoencefálico severo puede tener hasta el 30% asociarse lesiones a nivel de la columna cervical. En cuanto a la clasificación, pues lo podemos dividir así, como les decía, es difícil no sacar a la parte occipital de las fracturas de las primeras vértebras de la columna cervical, ya que muchas veces son lesiones asociadas. La primera imagen que mostré, la diapositiva que asustó al profe Martínez y al profe Arias, se trata de una dislocación o una luxación occipito-atlantoidea, que digamos sería de las lesiones más severas, más graves, que en general uno encuentra a nivel de las autopsias. Hasta el 8% de todas las autopsias por muerte fatales relacionadas a trauma cervical se encuentra esto, una luxación a nivel occipito cervical. Como hablaba ahorita, es más común en niños, dada la superficie articular un poco más horizontal entre el atlas y el hueso occipital. Hay una mayor laxitud de las estructuras ligamentarias, y generalmente pues el niño tiene una cabeza más grande con relación al cuerpo pues, que los adultos. Por lo tanto, todo esto favorece a que los movimientos de aceleración, desaceleración o rotación tengan un mayor impacto en la columna más móvil en este segmento. La presentación clínica puede ser severa, porque al haber una dislocación occipito-cervical, pues puede haber una lesión directa, lo que se llama una disociación bulbocervical, en la que hay una lesión o sección completa a nivel inferior del bulbo raquídeo, y pues los pacientes se presentan de inmediato con un paro cardíaco, con un paro respiratorio, que pues los que se alcanzan a salvar de estos son los que reciben atención inmediata, o se detecta esta situación de paro, y pues se inician todas las medidas de reanimación.
Al tratarse de una lesión neurológica puramente, pues generalmente estos pacientes quedan dependientes de un ventilador, quedan cuadriplégicos. La única forma de mantener o de poder sacar a estos pacientes de la ventilación mecánica puede ser la estimulación del nervio frénico, pero pues estos ya son casos devastadores de sobrevivientes, pero la verdad las condiciones neurológicas posteriores son muy malas. Bueno, aquí un ejemplo de las posibilidades que puede haber, simplemente son fuerzas múltiples que pueden ejercer múltiples mecanismos de flexión o extensión. Aquí en este caso pues muestran las fuerzas de tracción axial y pues la ruptura de estructuras ligamentarias como el ligamento cruzado o las cápsulas articulares a nivel de C1, C0. Fuertemente se cree que las fracturas de Hagman, que la llaman pues por eso mismo la persona colgada, que generalmente ocurren pues las ejecuciones judiciales, se debe a una fractura a nivel de la pars interarticularis de C2, pero en general se ve más asociado a una disociación atlanto-occipital o atlanto-axoidea, que se relacionaría más con estos hallazgos, simplemente por la tracción axial que se ejerce, por el mecanismo ejercido. Guías y recomendaciones y evidencia clínica y de tratamiento no son de muy alto nivel en todos los casos, ya que la mayoría de los estudios pues, son retrospectivos, son basados en la práctica clínica. Es difícil hacer un estudio experimental en humanos basado en el trauma o en la fractura de estructuras cervicales, por lo tal, pues todos los datos, la mayoría son recopilados. Aquí, ¿qué recomiendan? Por ejemplo, para el diagnóstico, esto es tomado de la Greenberg, para el diagnóstico de esta patología, la luxación atlanto-occipital, la evaluación en el TAC, ahorita hablamos de los intervalos o las medidas que ellos toman, y pues digamos que como medida inicial uno puede tomar la radiografía lateral, pero generalmente se recomienda el TAC como estudio complementario. Aquí son unos intervalos o las medidas que se recomiendan para el diagnóstico de esta entidad. Lo denominan el intervalo basion dental, perdón, y basion axial posterior, BAI y BDI, que básicamente miran la relación entre la parte más anterior del foramen magno y la distancia que hay entre la punta de la odontoides y la distancia del eje posterior del axis, también de la odontoides. Entonces, cuando estas líneas están aumentadas, principalmente el punto de corte es más de 12 milímetros, pues uno puede considerar que hay una luxación a este nivel. Sin embargo, medidas menores, por ejemplo, 10 milímetros en pacientes con politraumatismo, evidencia de trauma craneoencefálico o evidencia de otras lesiones a nivel de la columna cervical, pues ya hacen sospechar de que se presente esta entidad. Aquí, bueno, esto es tomado de la Greenberg, hablan como de los intervalos, como ustedes pueden ver, básicamente hablan de 12 milímetros como puntos de corte. Otro tipo de medición también para diagnosticar la luxación a nivel atlanto-occipital es este índice que se llama índice de Powers, que se basa en medir la distancia entre la parte más posterior del arco anterior de C1 y el opistheum, que es la parte posterior del foramen magno, y compararlo con la medida entre la distancia entre el basion y la parte más anterior del arco anterior de C1. En general debe ser máximo 1. Si es mayor de 1, pues ya uno considera que hay algún tipo de inestabilidad en esta región. Puede que no haya propiamente luxación, puede que no haya propiamente desplazamiento mayor, puede haber una subluxación, pero ya indica inestabilidad. Eso lo llaman el índice de Powers. Y otra medida que esta generalmente se puede tomar en la radiografía, pero también se recomienda más que sea en un estudio imagenológico de tomografía, en la que se divide la articulación atlanto-occipital entre el cóndilo occipital y la carilla articular superior de C1, se divide en 4 partes y se compara la medición en cada uno de esos niveles. En general, lo que se recomienda como medida máxima en niños es hasta 4 milímetros, dado que una medición mayor pues ya indica que hay alguna alteración en las estructuras ligamentarias de la cápsula articular de estas articulaciones. Y en los adultos pues se espera que sea menor, sin embargo también el punto de corte para decir que es anormal es de 4 milímetros. Recordemos que esta patología es más propia de los niños, por lo tanto pues se hace más importante conocer
las medidas normales en la población pediátrica. Aquí un ejemplo pues, de una luxación atlanto occipital, no tan severa como la que mostré en la primera diapositiva. Y otro método diagnóstico muy importante en esta región, por lo que hablaba pues, de la parte ligamentaria, que es difícil verlo directamente en los estudios imagenológicos, puede verse directamente con el estudio de resonancia. Entonces, aquí pues muestra, por ejemplo, a ver si edema de tejidos blandos a nivel como una hiperintensidad en las adquisiciones de imagen en T2. Pues aquí digamos que este no es la mejor forma de medición de estructuras óseas o de intervalos, sino simplemente para ver lesiones ligamentarias directas. Otro ejemplo, incluso este caso presenta aquí un hematoma como en el espacio subdural, pero que se extiende desde la unión cráneo-cervical hasta incluso a nivel de C2, y pues también la alteración o la hiperintensidad o la ruptura que se puede evidenciar acá o en algunas secuencias específicas como la secuencia CIS o fiesta. A este nivel de la unión cráneo-cervical se puede ver la ruptura directa del ligamento apical en este caso. Hay una clasificación para esta lesión en las que se van hacia adelante, las que se van hacia arriba y las que se van hacia atrás. Digamos que esto puede ayudar más que todo en la parte de tratamiento. Sin embargo, lo que más importa es la presencia de anormalidades de otras estructuras a nivel del TAC, la presencia de fracturas. Esta es una de las pocas patologías, la columna cervical, que no se recomienda la tracción cervical porque precisamente ese es el problema o esa es la causa, unas fuerzas de tracción a nivel axial que han producido la ruptura ligamentaria a este nivel. Por lo tanto, es grave e incluso puede empeorar el pronóstico de estos pacientes realizar tracción cervical. En los casos que se requiere estabilización quirúrgica, que son pocos, porque generalmente son las que tienen anormalidades asociadas de fracturas, asociadas principalmente del hueso occipital o de las otras vértebras cervicales, cuando hay anomalías congénitas o cuando son posteriores o cuando son de distracción, sí requieren una estabilidad quirúrgica. Generalmente lo que se recomienda es una fusión occipito-cervical. El pronóstico, como hablaba desde el principio, no es tan bueno por las lesiones asociadas generalmente a nivel neurológico. Fracturas del cóndilo occipital, lo voy a pasar un poquito rápido, ya que no es propiamente la patología que corresponde. Sin embargo, por lo que uno debe siempre sospechar de cualquier lesión a nivel cervical alto, pues se puede asociar con fracturas a nivel del cóndilo occipital. Existe una clasificación de Anderson también, pero este se llama Anderson y Montesano, en las que las dividen en una conminución de una de los cóndilos occipitales, o una fractura que se extiende de la base del cráneo y compromete los cóndilos occipitales, o una dislocación, una luxación propiamente del cóndilo occipital. Generalmente la tipo 1 y la tipo 2 se puede dar un tratamiento conservador con una inmovilización. En estas patologías no hay como tal estudios de eficacia o de tasas de fusión o resultados clínicos ni imagenológicos a largo plazo. Entonces no se sabe cuál inmovilización es más efectiva. Sin embargo, pues ante el grado de inestabilidad y el tipo de pacientes, que normalmente son pacientes pediátricos, pues uno prefiere una inmovilización externa más rígida, por ejemplo, los dispositivos de halo chaleco. Y las tipo 3 sí generalmente ya son, cuando hay una luxación del cóndilo, pues ya uno piensa en la fijación occipito-cervical. El pronóstico en estos casos sí es muy bueno porque, como hablaba ahorita, a nivel de foramen magno, a nivel de C1, incluso la primera parte del canal espinal a nivel de C2 es bastante amplio, por lo tanto no se asocia a lesiones neurológicas en general, y los pacientes que son tratados de manera conservadora tampoco presentan deterioro en su estado neurológico. Ya que hablando propiamente de las lesiones a nivel de C1 y C2, podemos hablar de las luxaciones o subluxaciones atlantoxoideas. Hay dos tipos principales en los que se debe dividir: las que son rotatorias, que son las más frecuentes en patología traumática, y las anteriores, que son pues, por el mecanismo que tienen las que principalmente se presentan. Aquí hay una clasificación, que es la clasificación de Fielding, que es la típica, clásica para la subluxación rotatoria. Recordemos que aquí son múltiples mecanismos que influyen en el trauma y en la luxación. No siempre es
un trauma de aceleración y desaceleración, sino que hay muchas fuerzas de rotación o de tracción lateral sobre la cabeza que pueden conllevar a estas lesiones. El tipo 1 es la subluxación rotatoria, que no hay desplazamiento anteroposterior, simplemente es como una imbricación parcial de las facetas. Es muy difícil que en esta patología o que en este segmento de la columna quede bloqueada verdaderamente o imbricada una carilla articular sobre la otra, dado el área mayor de contacto entre las superficies articulares. La tipo 2 es en la que ya se encuentra algún tipo de desplazamiento anteroposterior, quiere decir que ya hay alguna lesión de tipo ligamentario propiamente a este nivel, ya hablan de mayor inestabilidad. Cuando hay un desplazamiento mayor de 5 milímetros, pues es real la inestabilidad, es mucho más severa. Y el tipo 4 es mucho más grave porque implica que hubo una fractura de la odontoides y se desplazó todo el complejo de C1 y el occipital hacia atrás. Bueno, esto tiene que ver también con la parte de la laxitud de los ligamentos, porque como hablaba, pues la estabilidad de este nivel está principalmente por esas estructuras, y el tratamiento se basa muchísimo en determinar cuál es la indemnidad del ligamento transverso, dado que cuando está intacto generalmente hay más posibilidades de mejoría y de tratamiento de manera conservadora. En cambio, cuando hay ruptura de este ligamento, implica una inestabilidad segmentaria entre las dos primeras vértebras que requiere algún tipo de inmovilización de mayor rigidez o manejo quirúrgico. Estos pacientes, bueno, hay algunas patologías que no son propiamente traumáticas, se pueden relacionar con esta subluxación, por ejemplo, el síndrome de Grisel, que ocurre en pacientes pediátricos que presentan una infección, puede ser del tracto respiratorio, de cualquier tipo, y tiempo después comienzan a presentar una deformidad clásica que aquí la llaman en Cock-Robin, que es este pajarito que se agacha y coloca esta postura de la cabeza para escuchar los gusanitos debajo de la tierra y pues, poder cazarlos. Entonces, los niños que presentan patologías como el síndrome de Grisel que estoy nombrando se pueden presentar con esa deformidad típica de flexión lateral, rotación de la cabeza. Digamos que estos casos pues son frecuentes relativamente en estos niños, pero pues pacientes con patología traumática también pueden presentarse con hallazgos similares al examen físico. La clasificación, como la nombraba ahorita, también nos deriva el tratamiento. Como hablaba, pues cuando no hay un desplazamiento anteroposterior, simplemente se puede tratar con inmovilización. En estos casos sí es más recomendado, o estos casos realmente el tratamiento inicial es contracción espinal. Por ejemplo, en los niños pues se inicia con 7 libras, se puede ascender hasta 15 libras, en adultos comienza de 15 hasta 20 libras y esa tracción espinal pues, se mantiene con algún tipo de inmovilización rígida durante 12 semanas. Y en los casos de sospecha del síndrome de Grisel, pues se debe tratar obviamente la infección que ha desencadenado esa alteración química y que altera la laxitud de los ligamentos a nivel de la unión craneocervical. Por lo tanto, pues requiere un tratamiento enfocado en eso adicionalmente. Los tipo 2 y 4, que son, perdón, 3 y 4, que ya son alteraciones severas, pues requieren realmente una fijación después de hacer la reducción, la tracción. Cuando los métodos de tratamiento no conservadores fallan, pues se requiere un tratamiento quirúrgico, rara vez en algunas alteraciones más estructurales o relacionadas con patología congénita o patología propia del paciente, por ejemplo, artritis reumatoidea, síndrome de Morquio, cualquier alteración a nivel de la unión craneocervical congénita, muchas veces puede llegar a requerir algún tipo de liberación desde el abordaje anterior, generalmente es un abordaje transoral para liberar las facetas fusionadas o las estructuras ligamentarias que están alteradas a ese nivel. Y pues generalmente seguidas de fijación a nivel posterior. El pronóstico en general pues es bueno porque la respuesta a la tracción es muy buena, la corrección de los patrones radiográficos es muy buena y generalmente no se asocia a un déficit neurológico como hablaba ahorita. En cuanto a la subluxación atlantoxoidea anterior, hay algunas patologías que predisponen, además del trauma, a presentar estas alteraciones, como el síndrome de Down, la artritis reumatoidea, lo que hablaba ahorita de alguna alteración en la osificación de la odontoides, síndrome de Mork, la artritis reumatoidea juvenil. Bueno, esto digamos que predispone, sin embargo, generalmente cuando hay trauma se asocia a otras lesiones, por
por lo general alguna fractura de la odontoides, fractura del atlas. La presentación clínica, como les decía ahorita, pues es de dolor principalmente, no es tan frecuente el déficit neurológico, pero cuando hay déficit neurológico es severo, o bueno, el paciente ni siquiera llega a la sala de urgencias porque la inestabilidad severa en este segmento, pues sí puede llegar a comprometer las estructuras nerviosas. Uno de los hallazgos imagenológicos es lo que se llama el espacio predental en V, y es que generalmente pues, la odontoides sigue el mismo eje de orientación de la parte posterior del arco S1, sin embargo, cuando hay un aumento en este ángulo, pues puede ser uno de los hallazgos imagenológicos, como se puede ver aquí en este caso. Sería lo esperable, pero aquí se ve aumentado el espacio en la parte superior. O aquí, aunque esta es una radiografía mirando hacia la derecha, está al revés, también se puede ver ese aumento en el espacio predental. Aquí tenemos que hablar, pues, básicamente de alteraciones a nivel del ligamento transverso, como hablaba ahorita, generalmente habla de inestabilidad. Eh, Sin embargo, cuando la alteración es de tipo fisiológica, cuando simplemente es una lesión no propia del ligamento, sino de las estructuras donde se ancla, como el tubérculo de C1, estas sí pueden ser manejadas de manera conservadora, pero sin embargo, la manera conservadora, pues se recomienda que sea una fijación rígida. Todas las demás alteraciones que tiene ya ahí, que son propias o intrínsecas del ligamento transverso, que son los tipo 1 en la clasificación de Hickman, pues requieren algún tipo de estabilización quirúrgica, dada el amplio movimiento que puede presentar la odontoides sobre el interior del aro de C1. Tipos de intervención, pues se puede recomendar la fusión C1, C2 si no hay ninguna otra alteración estructural, o si hay alguna alteración estructural asociada, se prefiere fijar desde el occipital hasta la región cervical. Cuanto a las fracturas de atlas, son de las más frecuentes que se pueden encontrar en mecanismos de compresión, de carga axial. Hasta 3 a 13% de las fracturas cervicales que se presentan pues tienen alteración a nivel de C1. La mitad, casi la mitad, son solo lesiones propias de C1, sin embargo, muchas se pueden presentar en combinación con fracturas de C2 y esto pues influye en la conducta quirúrgica. 9% tienen otras fracturas a nivel cervical subaxial y el 21%, como hablaba ahorita, generalmente se pueden relacionar con trauma craneoencefálico. Es raro el déficit neurológico dada la amplitud que hay en el canal espinal a este nivel. La presentación clínica más frecuente es dolor, aunque puede haber también disfagia por la movilización de los elementos óseos, por la formación de hematomas prevertebrales o por el edema propio de los tejidos prevertebrales. Puede haber dolor en la distribución del nervio occipital mayor, una neuralgia occipital verdadera. También puede haber alteraciones a nivel vascular por la relación que hablaba ahorita en el surco del tercer segmento de la arteria vertebral, por lo tanto puede haber síntomas de isquemia en la circulación posterior o incluso compromiso de pares craneales bajos por tracción propiamente o por compresión de las estructuras a nivel de la unión craneocervical. Se le silenció el micrófono, perdón. No lo oigo, Edwin. Se le silenció el micrófono, Edwin. O algo pasó. Sonido. Anteriores de los principales limitantes a la flexión de la cabeza, posterior es de los principales. ¿Aló? ¿Me están oyendo? Se le fue el sonido en los últimos 30 segundos o un minuto. Ah, perdón, profe, ¿hasta dónde llegué? En la anterior diapositiva. Ah, bueno, entonces hablaba de la fractura de Jefferson, que pues se puede presentar en estos 4 tipos: compromiso del arco anterior, que generalmente se dan los mecanismos de flexión; compromiso del arco posterior, que se dan los mecanismos de extensión y carga axial; compromiso de ambas estructuras cuando la carga es axial en mecanismo neutro; y fractura de la masa lateral de C1, que generalmente se da con carga axial y flexión lateral de la cabeza. Hay algunos criterios para hablar de lo que hablábamos ahorita, la disrupción del ligamento transverso, que es muy importante en definir la estabilidad de estas lesiones. Cuando aquí se mide generalmente en una radiografía AP, esto es importante, se llama la regla de Spence,
Uno debe medir el intervalo o lo que queda sobrelapando la parte lateral de la masa de C1 sobre la parte lateral de la masa lateral de C2. Este espacio se suma con el del otro lado. Si este espacio llega a ser mayor de 7 milímetros, hay una alta sospecha de que haya alguna lesión o inestabilidad a este nivel y ruptura del ligamento transverso, lo que es separación de las masas laterales de C1. También otro factor importante es el intervalo atlantodental. Hay un intervalo atlantodental anterior y otro posterior. En este caso se toma en cuenta el anterior, principalmente más de 4 milímetros en niños y más de 3 milímetros en adultos, habla de una inestabilidad de este segmento. Más de 5 milímetros de este desplazamiento generalmente ya indica un manejo quirúrgico previa reducción mediante tracción. Y el posterior no es tan confiable porque puede ser muy variable, depende tanto de la amplitud de C1 como las estructuras neurales. Hay muchos factores aquí, por lo tanto no se usa propiamente como un factor de decisión en el tratamiento. La clasificación es la misma que hablé ahorita de la ruptura del ligamento transverso. Hay otra clasificación que está más enfocada a la parte del manejo, que es la de Gibaila. Aquí hablan pues principalmente las de menor compromiso y menor desplazamiento, pues van a ser manejadas de manera conservadora, y las que tienen inestabilidad segmentaria generalmente requieren algún manejo quirúrgico. Este es el protocolo de tratamiento que propone el Instituto Neurológico de Barrow. Lo que hablaba ahorita, no hay guía realmente con una buena nivel de evidencia, sin embargo son recomendaciones de expertos. Lo que ellos hablan pues básicamente del estudio imagenológico para poder definir conductas quirúrgicas principalmente relacionadas con la indemnidad del ligamento transverso. El tratamiento quirúrgico se puede dar desde la parte anterior cuando es requerido, cuando hay, por ejemplo, fracturas unilaterales o inestabilidad del arco propiamente, y también puede ser desde la parte posterior, que generalmente requiere una fijación desde C0 hasta C2 para poder mantener la estabilidad y disminuir la tasa de movimiento a nivel de C1. El pronóstico pues es bueno cuando no se requiere algún tipo de manejo quirúrgico, como todas las patologías que tienen indemnidad del ligamento transverso. Sin embargo, cuando hay alguna alteración a este nivel, pues realmente el resultado depende del manejo dado. Más adelante hablo de eso. Fracturas de la odontoides, digamos que la presentación clínica es similar. En los pacientes jóvenes generalmente se presenta más un desplazamiento anterior por insuficiencia ligamentaria. En los pacientes ancianos se presenta un desplazamiento posterior y esto generalmente se asocia a otras lesiones óseas. Los pacientes ancianos lo más típico son caídas de su propia altura con traumas que pueden ser leves o severos a nivel craneoencefálico con un movimiento súbito de hiperextensión. En los jóvenes generalmente son mecanismos de alta energía que incluyen pues otras fracturas también a nivel cervical. Los tipos de Anderson de Alonso lo clasificaron en 1, 2 y 3, dependiendo la distribución del trazo de fractura. Cuando es a nivel de la punta, es una fractura muy estable, que se maneja generalmente de manera conservadora, es la tipo 1. La tipo 2 es a nivel de la base, es una fractura muy inestable porque está en pleno relación con el ligamento transverso y sería como la analogía a tener el ligamento transverso roto, por lo tanto es una lesión muy inestable. Y la tipo 3 generalmente se extiende el trazo hasta el nivel del cuerpo vertebral. Hay algunas clasificaciones de las fracturas aquí propiamente del cuerpo vertebral y pues dada la mayor área de contacto entre los dos fragmentos óseos puede tener una mayor estabilidad y una mayor tasa de fusión a largo plazo. Siempre tener en cuenta las imágenes en todos los planos. Por ejemplo, una imagen que puede parecer una tipo 2 de odontoides, que puede ser pues, muy inestable, puede corresponder en el plano coronal a una fractura tipo 3 que compromete el cuerpo vertebral. El manejo, generalmente, como hablaba ahorita, la tipo 1 se maneja de manera conservadora. La tipo 2, pues si tiene realmente múltiples patologías que no permitan el manejo quirúrgico o presenta alto riesgo quirúrgico, se manejan de manera inicial con inmovilización. Los pacientes que presentan riesgo de pseudoartrosis, por ejemplo, los mayores de 50 años, un desplazamiento mayor de 4 milímetros de la odontoides, pues se prefiere un manejo quirúrgico o con una inmovilización más rígida.
y dentro de los tratamientos quirúrgicos pues puede estar los abordajes posteriores, generalmente se hace a nivel C1, C2 si no hay compromiso de otras estructuras, o se puede hacer algún tipo de fusión con tornillos transodontoideos, o en algunos casos cuando hay un desplazamiento mayor o compresión desde el aspecto anterior, se puede requerir la odontoidectomía del abordaje anterior y una fijación en la parte posterior. Esto es tomado de la Greenberg, lo que hablaba del punto de corte de 50 años para una mayor tasa de pseudoartrosis a largo plazo. Aunque hay autores que dicen que 65, que 70, en general pues eso depende mucho de las otras características del trauma y de no sé, la sospecha clínica que se tenga de que el paciente puede presentar pseudoartrosis. En cuanto a las fracturas del arco neural, la fractura de Hagman, digamos, es una fractura a través de la parte interarticular y de ambos lados de C2, y eso conlleva pues a una subluxación traumática de C2 sobre C3. La mayoría no presentan déficit neurológico, la mayoría son fracturas estables que pueden ser manejadas de manera conservadora. Son muy raras en niños porque en general los niños presentan otro tipo de patología con los mecanismos de trauma que se dan acá, como la hiperextensión y la tracción axial. Hay una clasificación que es esta, la de Wine-Effendi, que pues simplemente mira el grado de desplazamiento entre el desplazamiento y la angulación de C2 sobre C3, por lo que entre mayor desplazamiento haya, pues mayor sospecha de inestabilidad y mayor tasa de pseudoartrosis o de no fusión con las medidas no operatorias. Por lo tanto, pues generalmente se recomienda un tratamiento quirúrgico. Aquí está, pues basado en el grado de angulación y en el grado de desplazamiento. Cuando el desplazamiento es menor a 3 milímetros, generalmente se recomienda un manejo conservador con movilización rígida. Cuando la angulación ya es mayor de 11 grados o el desplazamiento mayor de 3 milímetros, pues ya se prefiere la fijación. Bueno, básicamente lo mismo. Una tasa de fusión muy alta, como hablaba ahorita con el manejo conservador, generalmente les va muy bien a estos pacientes. Importante que la gran mayoría de los pacientes, inclusive en la práctica clínica, o por lo menos lo que a mí me ha tocado, no se presenta una de esas clasificaciones así bonitas, o no es un cuadro tan fácil que uno dice tiene una fractura del arco anterior de C1 y simplemente se maneja de manera no, conservadora. En general lo que uno ve en la práctica clínica son mezclas o fracturas mixtas de componente cervical, axial o subaxial. Por lo tanto, pues uno debe pensar en cuál fractura es la más inestable y de ahí depender si uno va a hacer el tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, y si es quirúrgico, si va a incluir el occipital o si va a incluir estructuras de la columna subaxial dentro de la fijación. Entonces, bueno, aquí generalmente hablan de que hay muchas lesiones asociadas a las fracturas de C2 y generalmente estos son los tipos de fractura que se presentan. Una fractura del arco de C1 asociada a una fractura de Hagman, que pues, puede ser estable, pero si hay algún factor de riesgo para inestabilidad en la clasificación de Wine-Effendi, pues se prefiere la cirugía. Esta también es muy típica, una fractura a nivel de C1 que puede muchas veces ser de la masa lateral o puede ser del arco anterior de C1 asociada a una fractura tipo 2 de odontoides. Generalmente por ser fractura tipo 2 de odontoides ya uno está pensando en manejo quirúrgico. Las tipo 3 de la odontoides asociadas con alguna fractura de C1 pueden ser consideradas estables y se puede dar un manejo conservador inicialmente. Esto yo creo que es aún más importante que las clasificaciones anteriores porque esto es lo más frecuente en la práctica clínica. Entonces, el manejo conservador, pues se puede usar el collar rígido, inicialmente se puede hacer con tracción, las medidas que recomendaba según la patología. Bueno, esta es la colocación del halo, algo muy similar a la colocación de un marco de estereotaxia. Siempre preservar una distancia adecuada en todo el perímetro del aro. Siempre tener en cuenta la compresión de las orejas. Siempre tener en cuenta aquí a nivel de las órbitas que el paciente debe estar con los ojos abiertos al momento de colocar el aro, porque puede haber alguna redundancia de tejidos blandos que comprometen la apertura ocular, entonces
se prefiere el paciente despierto y con los ojos abiertos. Aquí, bueno, estos son los tipos de tracción. En cuanto al manejo quirúrgico, pues hay una amplia historia. Inicialmente se hacía de manera un poco más artesanal, con alambres, con uso de injertos óseos de otras partes del cuerpo. La historia es bastante larga, no la voy a contar ni me voy a centrar en cada uno, simplemente voy a mostrar como las gráficas de los métodos que generalmente eran de fusión interlaminar. Lo más importante acá a este nivel es lograr la fusión propiamente más que la artrodesis. Entonces, lo que se recomienda siempre y se sigue recomendando, y es el estándar de tratamiento del manejo quirúrgico, es que siempre se debe desbastar la cortical, tanto de C1 como de C2, en la parte posterior, para poder colocar un injerto óseo y lograr una verdadera fusión a este nivel. Hay unos tratamientos quirúrgicos que cada vez están más en desuso, aunque siguen vigentes y siguen siendo un manejo adecuado. Por ejemplo, los tornillos transarticulares desde el aspecto posterior. Sin embargo, pues hay muchas técnicas nuevas y cada vez con menos grado de invasión y cada vez con material quirúrgico un poco más acorde y más fácil de manejar, que pues, tienen una tasa aceptable de fusión a largo plazo, por lo que se prefiere. Entonces, por ejemplo, está la fusión occipitocervical con tornillos. Aquí, bueno, aquí hablan, esto es tomado todas las imágenes de la referencia quirúrgica de la AO Spine, hablan del posicionamiento, generalmente el paciente va en decúbito prono, hay una disección superióstica de estructuras de C2 y C1, muy importante aquí en la disección superióstica, pues que 1,5 centímetros, otros hablan de 12 milímetros, pues ya está cerca las estructuras vasculares, principalmente la arteria vertebral, por lo cual siempre esta disección a ese nivel, en vez de ser cortante o de ser con el electrocauterio, pues se prefiere que sea una disección Roma. Dependiendo del tipo de fusión que se va a hacer, pues si se requiere la desperiodización de la superficie del occipital, hay unas estructuras anatómicas, unos relieves anatómicos como la protuberancia occipital externa superior, la línea nucal superior, que son estructuras un poco más robustas, que pueden ser sitios de preferencia para colocar los tornillos a nivel occipital, y las crestas de la línea media. Ya, recordar pues la relación entre la línea occipital superior y el seno transverso ya a nivel intracraneal. Por lo tanto, uno prefiere nunca dejar un tornillo ni cerca ni arriba de la protuberancia occipital externa, porque por un lado puede llevar a exteriorización del material, ya que queda en contacto pues, generalmente el paciente se acuesta y va a ejercer presión en esa parte, y los tejidos blandos pues pueden tener lesión crónica. Y por otro lado, pues la relación anatómica con las estructuras vasculares. Simplemente por la fijación se da colocando material de osteosíntesis ahí a nivel occipital. En algunos casos, cuando se requiere o se prefiere algún tipo de fijación adicional, se puede colocar un tornillo a través del cóndilo occipital, que se da más que todo pues, en un eje levemente convergente, y en el plano axial generalmente va un poco inclinado hacia arriba. Todo esto se hace con guía fluoroscópica. Aquí ejemplo de los tornillos transmasa lateral de C1. Generalmente el punto en el que se coloca o ingresa el tornillo a la masa lateral está a nivel de la mitad, o sea, una bisectriz de la masa lateral de C1, y muchas veces puede haber algún tipo de impedimento en el arco inferior de C1, por lo tanto, pues se prefiere hacer un trilado, un fresado de la parte inferior. Otra estructura muy importante acá que sobresale en este nivel entre C1 y C2 es el ganglio de la raíz dorsal de C2 y el nervio propiamente de la raíz de C2, y un plejo venoso que generalmente lo acompaña, que produce un sangrado bastante incómodo. Ahorita voy a mostrar un video que es como dice más que 1000 palabras y algunos tips ahí de manejo quirúrgico. La orientación en el plano axial va hacia arriba, generalmente se apunta a la punta del arco anterior, del tubérculo anterior de C1, y a nivel de C2 pues existen varias técnicas, generalmente la más preferida es un tornillo que pues aquí lo denominan tornillo transpedicular,
aunque si uno va desde el punto de vista anatómico a ver, el pedículo de C2 sería esta estructura de acá, ¿sí? Esto ya corresponde a la pars interarticularis. Sin embargo, pues así se le denomina tornillo transpedicular y es un poco más fácil de posicionar dado que a este nivel, como vemos, poder separar la membrana del ligamento amarillo a este nivel entre C1 y C2 es un poco más fácil y uno puede visualizar directamente el borde medial de lo que sería la pars. Por lo tanto, uno pasar el tornillo lateral a ese límite medial es un poco más cómodo, un poco más directo que simplemente guiarse por reparos anatómicos. Siempre pues todo tipo de artrosis va ligado a fusión. Entre las uniones C1 y C2 por el abordaje anterior se puede hacer, inicialmente se hace con un paciente en hiperextensión. Esto es para colocar los tornillos transodontoideos o tornillos odontoideos anteriores. Se hace una disección muy similar a los abordajes anteriores de columna, que pues ya hablaron previamente, con una técnica de Smith-Robinson. Para llegar pues a este nivel es un poco más alto, generalmente la incisión se va a nivel submandibular. Cualquiera de los dos lados se puede utilizar pues a preferencia del cirujano, y una vez se llega al aspecto anterior de C2, pues se debe visualizar las estructuras o lo que se pretende fijar. Hay unos tipos de unión, de fusión de tornillos transarticulares de la parte anterior. Ahorita hablo de uno más frecuente que es el tornillo transodontoideo. En algunos casos se puede requerir, como hablaba, cuando hay algún tipo de alteración morfológica, anatómica, o cuando hay algún tipo de lesión que no reduce con la tracción, se puede requerir la odontoideectomía anterior y posterior fusión desde el abordaje posterior. Bueno, este es el tornillo transarticular, como hablaba ahorita, ya no es tan frecuente su uso. Sin embargo, presenta algunas dificultades desde el punto de vista técnico, ya que cuando se va a pasar desde la carilla articular de C2 hacia la carilla articular de C1, puede, dado pues precisamente la inestabilidad por la cual está indicado el procedimiento quirúrgico, puede dar algún grado de desplazamiento, tanto anterior, que puede conllevar una compresión de las estructuras neurales por el arco posterior, o también puede dar un desplazamiento de estructuras con minutas de la fractura, por lo cual pues no siempre es tan fácil este procedimiento. Sin embargo, pues se puede utilizar y eso ya generalmente va a criterio quirúrgico y experiencia de cada quien. En algunos casos, la técnica de Maguire que hablaba ahorita, pues puede ser útil en la parte de mantener más fija o darle mayor rigidez a esta fijación posterior. Más hablamos acá, bueno, la técnica de Harms, que es la que estaba hablando ahorita, la fijación C1, C2, simplemente se basa pues en la unión de esos tornillos que se pasan a nivel de la masa lateral de C1 y de la masa lateral de C2, para acompañarse en algunos casos de un transversa ahí de las barras, conectores transversos, perdón, para dar mayor rigidez. Lo que estaba hablando ahorita, para el posicionamiento de los tornillos transodontoideos, generalmente hay un grado de extensión de la cabeza y de tracción. En general, cuando se va a pasar tornillos transodontoideos, el punto de entrada a nivel de la piel puede llegar a ser C4 o C5. Una técnica quirúrgica que requiere una disección un poco más inferior, eh, pues de lo esperado, a una técnica de Smith-Robinson. Y lo otro, pues muchas veces se requiere de postura un poco en hiperextensión para lograr un adecuado alineamiento de la odontoides. La dificultad técnica en esta cirugía pues se da dada por el grado de angulación que tiene la odontoides. Pues muchas veces uno prefiere cuando la odontoides no está tan angulada y cuando el trazo de fractura es un poco más hacia el cuerpo vertebral, o sea, parecido más a una fractura en tipo 3 de Anderson que una tipo 2. Bueno, básicamente se coloca un tornillo a través de toda la parte anterior de C2. Generalmente hay que hacer una pequeña resección de la esquina anteroinferior del cuerpo de C2 para poder pasar el tornillo. Puede pasarse uno o dos tornillos. Estos tornillos en la parte más proximal son lisos y en la parte más distal sí tienen la rosca, cuyo objetivo simplemente es de compresión, mantener unido, fusionado
la odontoides hacia el cuerpo de C2. Esta técnica menos frecuente, la fijación anterior, transarticular, por lo tanto no hablo tanto de ella. Puede usarse también placas desde el aspecto anterior, como hablaba en algunas de las fracturas de C1. Y ya, básicamente eso es lo que quería hablar. En cuanto a evidencia clínica, pues lo que hablaba ahorita, casi no hay así una gran evidencia en el manejo de todas las patologías de este nivel. Estas son las recomendaciones de las guías de la WFNS. Simplemente pues tiene que ver más que todo con el manejo que hablé ahorita. Importante siempre en esta patología el diagnóstico y el diagnóstico imagenológico. Voy a compartirles unos videos que tengo, espero no estén tan cansados, del manejo quirúrgico. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, está el doctor Arias, el doctor Martínez y los profesores en la sala. Con mucho gusto. Mentiras, cualquier duda, cualquier aporte. No, al contrario, muchísimas gracias. Muy completa la presentación. Dos cositas. Recordé que en los niños con síndrome de Down, no sé si es por la laxitud o algo, tienen una gran tendencia a tener subluxaciones atlantoaxoideas, ¿no? Y recuerde que esos niños con cualquier movimiento muchas veces terminan con lesiones neurológicas. Y la otra es lo que usted nombró, es el segundo trauma en los accidentes. Muchas veces cuando los van a sacar ahí es donde puede ocasionar la lesión neurológica. De resto, excelente, muy bien. Muchas gracias, profe. Doctor Páez, ¿Sí? ¿cómo está, doctor? Bueno, dos preguntitas. Si usted ponía en la diapositiva de diagnóstico las radiografías dinámicas, ¿qué tan seguro puede ser? Y la otra es la tracción cervical con relación a qué tipo de tractor y con qué pesos. Yo tenía pues en mente una libra por cada cuerpo natural que se quiera traccionar. Sí, en cuanto a las imágenes dinámicas, generalmente son para lesiones que no son tan claras o evidentes en los estudios de TAC, porque uno generalmente cuando tiene una duda, uno simplemente pide un estudio de TAC con cortes finos y ahí se va a ver la mayoría de las fracturas. Hay algunas patologías, por ejemplo, pues las mismas fracturas de Hagman o algunas patologías de laxitud del ligamento transverso, principalmente la clasificación, las de tipo 2, en la que el ligamento no está roto propiamente, sino alguna de las estructuras en las que está anclado, como son los tubérculos mediales allá a nivel de C2, están fracturados. Entonces uno puede ver una fractura que compromete el cuerpo vertebral de C2, pero uno no ve ningún tipo de desplazamiento. Y estos casos son riesgosos porque muchas veces, como no se evidencia ningún tipo de desplazamiento, uno puede dejar un tipo de inmovilización un poco menos rígida y los pacientes pueden comenzar a presentar dolor principalmente, o en algunos casos pues hasta déficit neurológico con algunos movimientos de la cabeza, y son alteraciones que uno solo puede ver en imágenes dinámicas. Entonces, ¿qué tan seguro? Pues generalmente si uno ya descartó patología inestable grave con el TAC o incluso patología inestable ligamentaria con la resonancia, es poco probable que vaya a haber alguna lesión neurológica grave con los estudios dinámicos. Ya esos son simplemente para descartar una inestabilidad más dinámica propiamente, ¿sí? Pero generalmente el estudio inicial, como lo dije, es con el TAC. Si hay dudas, pues el TAC con cortes finos. La resonancia tiene unas secuencias como la secuencia Fiesta, la misma que se usa para el estudio de los pares bajos, que a veces se llama la secuencia CIS, C-I-S-S, que nos ayuda a evaluar muy bien las estructuras ligamentarias allá a nivel de la unión craniocervical. Con esos dos estudios en general se diagnostica toda la patología de la unión craniocervical. Sin embargo, hay casos como los que le digo en el que el paciente, a pesar de la inmovilización o el manejo inicial, presenta síntomas o hay síntomas intermitentes
que pues lo hacen sospechar a uno más una inestabilidad dinámica. La otra pregunta, en cuanto a tracción, hay diferentes formas. Hay tractores de Gardner-Wells, de Aristizábal, que puede ser solo lengüetas con dos pines a cada lado de la cabeza que se colocan a nivel de la línea temporal superior en línea con los agujeros, con el agujero auditivo externo. Puede hacerse tracción, por ejemplo, dinámica durante el tratamiento quirúrgico con un tractor de Mayfield, con un marco de Mayfield. Uno coloca el Mayfield y le da un poco de elevación a la cabecera, al paciente del embur y flexiona la cabeza, algo como la posición de Concord. Eso hace que el mismo peso del paciente haga tracción sobre las estructuras craneales, craneocervicales, y la flexión permite abrir un poco más el espacio en la cara posterior de las vértebras para el abordaje quirúrgico. También puede hacerse, hay diferentes tipos de tracción, por ejemplo, el paciente que va a ser manejado después de un manejo conservador que tiene el halo vest, puede aflojarse un poco el halo vest, hacer la tracción y volver a colocar. ¿Qué cuánto de peso? Eso depende muchísimo del tipo de patología. No es lo mismo hablar de una fractura en la columna cervical subaxial, que generalmente requiere un peso progresivo mayor, que a nivel de la columna cervical alta. Aquí hablan de pesos pues considerables, por ejemplo en niños empezar con 7 libras, en adultos comenzar con 15 libras, pero porque generalmente son patologías, como hablaba ahorita, ligamentarias, no es requerido, o sea, lo que uno requiere es de inmediato resolver, de inmediato reducir la fractura de manera cerrada para poder dar el manejo, entre comillas, definitivo, que puede ser conservador o quirúrgico. Entonces, siempre la tracción, pues esto siempre lo recomiendan, es de manera dinámica y guiada por imágenes y obviamente clínica del paciente. Entonces, pues esas son las recomendaciones que están escritas, ¿no? Quiero mostrarles unos videos, si quieren ya seguimos con las preguntas. Este es un video de la parte, de la fijación anterior con tornillo odontoideo. La disección se hace, como hablaba ahorita, Edwin, no estamos viendo el video, seguimos viendo. No está presentando. Ay, perdón. Yo sí lo estaba viendo y está bueno. Yo se los cuento. Voy a compartir acá. Presentar. Aquí. Ahí ya se ve la imagen. Ya. Ok, bueno, comienzo nuevamente. El abordaje es a nivel cervical. Ese es el ejemplo del tornillo transodontoideo por la parte anterior. Se hace un abordaje como el Smith-Robinson, generalmente una disección transversa en el cuello por debajo del nivel de la mandíbula. Se hace una disección de los tejidos blandos. El platisma generalmente se corta en el sentido en que se corta la piel. La disección ya a nivel más profundo se hace medial al esternocleidomastoideo, las estructuras vasculares. Generalmente uno se va guiando por palpación. Se hace la disección de los tejidos, preferible de manera roma, ya en la parte de la fascia cervical profunda. Se separan las estructuras viscerales, tráquea y esófago hacia medial, las partes vasculares y muscular del esternocleido hacia lateral. Generalmente hay que inferiorizar un poco, o sea, irse un poco más inferior a nivel de la disección. A veces uno se logra encontrar con el músculo homoioideo, pero como les hablaba ahorita, generalmente por la inclinación que maneja el tornillo transodontoideo, uno empieza o pasa el tornillo desde a nivel de la piel como desde C4 o C5, por lo tanto es una disección que debe ser un poco más hacia inferior que hacia superior. Igual hacia superior generalmente hay limitantes anatómicas, está el hipogloso, está la propia lengua, está el músculo digástrico, que pues lo limitan a uno en la disección superior. Ya cuando se llega al cuerpo vertebral de C2, a la parte más inferior, aquí mostraban que con un cincelito pueden retirar una parte de la esquina anteroinferior de C2 para poder facilitar el paso del tornillo. Aquí muestran pues esa parte de quitar la parte inferior de C2. Y una vez preparado pues ese
el tejido sobre la parte trabecular del hueso, ya por guía fluoroscópica, generalmente se mira la inclinación que va a llevar el tornillo y pues dependiendo si se va a usar 1 o 2 tornillos ahí a nivel tasodontoideo, se hace la orientación. Todo pues generalmente en línea y guiado por imágenes. Aquí por ejemplo se guían en la AP para que quede en la mitad del tornillo y en la lateral para ver la dirección. Como ven, pues el posicionamiento en un paciente con una buena, adecuada hiperextensión y pues con el material adecuado es digamos como muy directo. Lo que hablaba ahorita de la dificultad técnica, más que todo cuando el segmento es muy móvil, cuando la fractura es puramente a nivel de la base de la odontoides, puede conllevar a desplazamientos no deseados. Y pues la función del tornillo, como hablábamos ahorita, esta parte lisa lo que hace es simplemente traccionar la odontoides sobre el cuerpo de C2. Bueno, ese es el ejemplo de eso. Ahora la fijación posterior según los C2 de la que hablábamos ahorita. La incisión se da por línea media a nivel posterior, a nivel de la unión cráneo-cervical. Si es solo para C2 y C1, pues la incisión no debe subir tanto hasta la parte occipital. Uno generalmente se guía por la apófisis espinosa de C2, es la primera apófisis bífida, por lo tanto por palpación uno puede identificarla y uno se va a hacer una disección superióstica, pues tanto por línea media para evitar el sangrado de los planos musculares, como a nivel superióstico, que generalmente se da con el electrocauterio hasta máximo 12 milímetros de la línea media o de la implantación de la lámina. De ahí para allá ya se recomienda una disección, como vamos a ver ahorita, así de manera roma, simplemente tracción de los tejidos hacia lateral, para poder evitar en algún caso o en algunas variantes anatómicas la lesión de la arteria vertebral en su tercer segmento. Una vez ya disecada de manera superióstica C2, ya uno se va, aquí en esta imagen, hacia la derecha de la cabeza del paciente, ya uno se va a buscar el arco posterior de C1, lo mismo, empieza por línea media y la disección puede darse hasta 15 milímetros hacia lateral, lo mismo tratando de evitar encontrarse con las estructuras vasculares de este nivel. Algo importante y es acá, ¿ustedes ven la flecha, el cursor, perdón? ¿No? Sí se ve. Sí se ve. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí entre C1 y C2, en la parte lateral, pues generalmente es el tejido que uno deja durante la disección. Ese tejido, una vez uno comienza a levantarlo, tiene un plejo venoso que sangra terriblemente. Algunas recomendaciones aquí en el manejo hemostático, pues puede ser la coagulación bipolar, aunque la coagulación bipolar generalmente lleva a lesión térmica de la estructura que está justo debajo de ese tejido, que es el ganglio de la raíz dorsal de C2, entonces a veces no es tan recomendable. El uso de Surgicel o hemostáticos sólidos, muchas veces por la misma compresión o por la magnitud del sangrado, simplemente sale flotando el hemostático, entonces es bastante incómodo. Un hemostático que me ha llamado mucho la atención, que me pareció muy cómodo y que ahorra bastante tiempo y sangrado en esta cirugía, es el Surgiflow, que por su consistencia más pastosa se disemina mucho mejor en todo el espacio, que es irregular ahí a nivel entre C1 y C2, y uno lo puede comprimir un poco con una gasa y es casi algo mágico. O sea, realmente el sangrado a este nivel es muy incómodo para manejar con bipolar y con Surgicel, pero con el Surgiflow me ha parecido algo pues bastante cómodo y ahorra tiempo también. Ahora, bueno, y eso yo creo que también va a ser más pregunta para los profes. Hay técnicas, o inicialmente Goel describió una técnica en la que corta el ganglio de C2 o corta el nervio, porque muchas veces impide la visualización aquí de la parte posterior de la carilla articular entre C1 y C2. La pregunta para los profes es, ¿dónde corta uno el ganglio si lo va a cortar? ¿Uno lo corta preganglionar, postganglionar, corta el ganglio directamente? ¿Qué relación tiene eso con la neuralgia occipital que muchos pacientes presentan? Porque precisamente cuando se hace una técnica para cortar el ganglio es porque está limitando tanto o el espacio es tan reducido que al uno colocar un tornillo muchas veces puede quedar irritando ese ganglio o esa raíz dorsal y el paciente se puede presentar en el postoperatorio con una neuralgia occipital de difícil manejo. Incluso a veces, como decía ahorita, hay que rebajarle una parte a la parte inferior del arco posterior para que el tornillo pueda pasar, digamos, con mayor comodidad y pueda pasar directo hasta allá. Aquí, como ven, pues lo que está haciendo es la disección a nivel de la parte posterior de la articulación, de la masa lateral propiamente de C1. Como ven, está haciendo un fresado o va a hacer un fresado
a nivel inferior del arco posterior, pues para facilitar el paso del tornillo. En la placa lateral uno se guía, como hablaba ahorita, por el tubérculo anterior de C1 para dirigir ese tornillo hacia esa dirección. Y en el plano sagital, uno puede, hay técnicas que dicen que uno simplemente manda el tornillo derecho en el plano sagital puro, o hay algunas técnicas que hablan de un plano un poco más convergente, de 13, 15 grados. Aquí ya se va a la parte de C2, perdón, aquí ya está pasando de C1. Entonces, bueno, el paso es como lo que hablaba ahorita. En la parte, bueno, aquí también quería hablar de una cosa, pacientes con artritis reumatoidea o con una inestabilidad segmentaria muy marcada, algo que pasa cuando uno está tratando de pasar esta broca sí, el material, es que uno hace presión y el arco de C1 o el cuerpo de C1, perdón, el aro de C1 se empuja todo hacia adelante y el riesgo siempre es que uno empujándose uno hacia adelante con el arco posterior esté presionando estructuras nerviosas. Incluso se puede ver y puede pasar que en la manipulación de estas estructuras cervicales el paciente comience a presentar bradicardia o comience a presentar alteración a nivel de la tensión arterial, es precisamente por compresión neural. Entonces, uno de los trucos, por ejemplo, en los casos en que hay mucha inestabilidad de C1 o que hay alguna fractura en la masa lateral que uno va a pasar la broca y se va hacia adelante, es pasar un prolene o cualquier material de sutura grueso, fijar una pinza Rochester y que el ayudante esté traccionando hacia el techo, o sea, traccionándose uno hacia posterior, mientras se realizan las maniobras de perforación y de paso de los tornillos a nivel de C1. Aquí ya está buscando la parte de C2, como hablaba, disecar este ligamento longitudinal posterior acá es un poco más cómodo, más fácil, y uno puede ver directamente cuál es el borde medial aquí en la imagen, cuál es el borde medial de lo que ellos llaman pedículo, que en realidad es la pars interarticulares, y por lo tanto ya uno sabiendo dónde está ese borde y cuál es la dirección de ese borde, que uno lo hace generalmente con un disector de Freer, pues uno puede pasar paralelo a esa dirección el tornillo. El punto de entrada aquí es en la masa lateral, simplemente se divide en 4 puntos y pues, toda la mitad de esa masa lateral es el punto de entrada. Y la dirección generalmente sí es un poco más convergente, unos 20 o 30 grados hacia medial, pero como les digo, la dirección uno puede guiarla viendo directamente cuál es el borde medial del pedículo. Es como en los casos en que uno está haciendo una fijación lumbar y realmente es muy difícil la orientación o la localización, pues uno hace una laminectomía, mira cuál es el borde medial del pedículo y a través de esa orientación pues uno pasa el tornillo transpedicular. Entonces es algo similar acá, solo que se puede hacer directamente sin tener que hacer laminectomía, sino simplemente disecando el tejido entre las dos vértebras. Y ya finalmente pues se colocan las barras y se coloca el material de fusión que como hablaba ahorita es lo más importante. No sé, los profesores, ¿qué experiencia tienen con cortar la raíz o el nervio o el ganglio C2? Pues la verdad yo nunca lo he cortado y pues no he tenido esa complicación de la neuralgia occipital, pero sí la he visto en los textos que es opcional, ¿no? Cuando a veces es muy redundante, pues uno siempre la empuja hacia abajo y de repente podría haber algo de lesión si es muy brusco el movimiento. En este caso, es que el ganglio está prácticamente ahí. Sí. Entonces, yo preferiría hacerlo distal al ganglio, pero sí, yo la verdad nunca he tenido que cortarlo. Bueno, no sé lo que diga el doctor Martínez, si está por acá. Como dicen las señoras, no me he hallado todavía también a eso. Ok, profe. Sí, esa pregunta me la hicieron. Yo pues, en mi corta experiencia, las cirugías de este tipo, pues no he visto que se corte el ganglio, tampoco he visto neuralgias, y lo que pues, se ha tratado de hacer es como un poco más rebajarle al arco posterior de C1 y no dejar tan metido el tornillo, dejar más bien salido, que haya algún componente de la rosca del tornillo que quede por fuera, pero que no quede tan comprimida la raíz. Es lo único así que he visto. Y bueno, ya por último, para
no extenderme tampoco tanto. La fijación occipitocervical, pues aquí podemos ver el ejemplo de C1, C2 como el caso de ahorita. Simplemente la incisión, pues hay que tener en cuenta unos landmarks, unos relieves anatómicos importantes, que son la línea nucar superior, la protuberancia occipital externa, la cresta de la línea media del hueso occipital, porque ahí es donde está más grueso el hueso en ese nivel. Y generalmente por los tornillos se hace de manera progresiva una dilatación, se pasan brocas, tarrajas y se va palpando para evitar quedar en la cavidad intracraneana. Sin embargo, dicen que los tornillos bicorticales pues obviamente dan mayor rigidez a este tipo de artrodesis. Sin embargo, pues tampoco es tan conveniente llegar hasta estructuras vasculares, como muchas veces puede estar el seno occipital persistente y producir alguna alteración a nivel intracraneal. Esto simplemente dependiendo del tipo de material que se usa. Hay unos que ya vienen fijados a las barras, hay otros que traen barras que se pueden angular, cambia el ángulo, o hay otros que simplemente se doblan. En fin, hay diversidad de material disponible. Y pues obviamente lo más importante, incluso Goe lo que hablaba era también a nivel de las carillas, de las articulaciones entre C1 y C2 o C0 y C1, abrir propiamente la carilla articular, sacar una parte del hueso, sacar parte del tejido conectivo y meter un implante de hueso ahí para dar mayor fusión a ese nivel. No he visto que eso se haga, no he visto, pero lo vi bastante recomendado. Incluso pues algunos colegas hablan mucho de ese mecanismo de fusión, aunque pues bueno, no lo he visto necesario, la verdad, en la práctica. Listo, ahora sí ya terminé. No sé qué más dudas, preguntas. Hola, Edwin, buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy amable por la charla. No, para comentar unas cosas, por ejemplo, en la disección que uno hace en C1, hay que tener en cuenta una variante anatómica ósea que es el postículo dos pónticos, que es una cobertura que genera parte del arco hasta el componente que puede cubrir la arteria vertebral y que a veces se puede confundir con el arco. Entonces, lesiones inadvertidas de la arteria vertebral pueden ser dadas por no tener en cuenta esta variante anatómica a nivel de C1. Segundo, respecto a lo que preguntaba de cuándo hacer como tal el compromiso para la raíz, los abordajes por HAMS, pues yo estaba en 2 cirugías donde se ha hecho. Realmente, por lo que cuando estábamos con el cirujano en ese momento de cabecera para definir el manejo, pues se hizo, uno fue porque el sangrado de ese plexo que usted mencionó muy bien, fue muy difícil. Entonces, tanto que ni con Surgiflow ni ninguna estrategia había parado. Entonces se prefirió disecar superiosticamente, comprometiendo la raíz, para poder exponer mejor el foco de sangrado, y así fue que se pudo hacer y se controló. El paciente salió obviamente, pues con el compromiso del dermatoma, pero ningún dolor posterior a los 3 meses en el control que lo vimos. Y en el segundo caso fue también por una colocación de un tornillo que no fue posible a pesar de la luxación como tal que se buscó de la raíz. Entonces en ese caso se decidió sacrificar. Fue muy difícil, digamos, escoger el sitio, si ganglio realmente se hizo a través del ganglio porque el ganglio era muy prominente, se cortó a nivel de esa zona. Entonces digamos que pues cuando lo discutíamos con el cirujano con el que hicimos ese procedimiento, era pues, realmente muy difícil escoger el sitio porque pues la variante pues hay muchas presentaciones del ganglio, no necesariamente puede estorbar directamente donde se coloca el tornillo. Entonces digamos que es complejo escoger el sitio por la presentación donde puede tener. Otra cosa que quería comentar respecto a la colocación de los tornillos odontoideos por vía anterior, la clasificación de Anderson y Alonso, por ejemplo, hay una subvariante que es 2A y 2B, que lo que hace es dividir el trazo de la fractura si está oblicuo anterior o oblicuo posterior, y si no estoy mal, eso influye demasiado en saber si esos pacientes son contraindicados para una fijación por vía anterior, porque por ejemplo cuando uno coloca el tornillo odontoideo por vía anterior y si el trazo de la fractura no hace en eje perpendicular al trazo como tal del tornillo, se puede desplazar la odontoides hacia el canal raquídeo. Digamos que es un elemento anatómico importante tener en cuenta para contraindicación de la fijación trazo odontoidea. Otra cosa a mencionar es que, por ejemplo, ha sido un debate siempre intenso sobre, por ejemplo, ese tipo de fracturas de la odontoides en población joven versus población anciana, porque los mecanismos de trauma y la fisiopatología de la patología ligamentaria son diferentes. Se asume que la población joven tiene un contexto polifactorial de componentes tanto óseo como ligamentario,
En cambio, en los adultos seniles usualmente son patologías óseas, pero que sopesa el riesgo de la pseudoartrosis por una mala calidad ósea. En ese escenario, digamos que se discutía, hay varios artículos, por ejemplo en Spine comentan la indicación de colocación de tornillos transontoideos en población senil y la mayor tasa de pseudoartrosis. Entonces, por ejemplo, decían que en pacientes adultos mayores de 60 años o con patología de calidad de hueso, preferiría hacer vías posteriores. Una pregunta que le tenía, por ejemplo, cuando, digamos, eso uno a veces lo intenta buscar, pero ¿qué tips hay una de las condiciones que uno más teme en el abordaje, ese tipo de abordaje, es la lesión de la arteria vertebral? Entonces, por ejemplo, ¿qué tips o qué cosas ha encontrado, por ejemplo, cuando uno se enfrenta ante ese escenario tan crítico, tan dramático, frente a la lesión de una arteria vertebral? Y de paso, muchas gracias por la charla, Edwin, muy gentil. No, sí, muchas gracias. Tips para la lesión de la vertebral, no, pues llamar a un cirujano vascular porque ir corriendo. No, realmente estas lesiones son un poco difíciles de que se den, o sea, una transección pura de la arteria vertebral, como le decía, pues tiene que haber generalmente alguna variante anatómica, que eso se puede ver desde el TAC o desde el angio-TAC que uno solicita previamente. Y pues generalmente se ve en relación con el uso de electrocauterio. Pues lo primero, nada, como cualquier sangrado, compresión externa, el uso de hemostáticos, sigo favoreciendo el Surgiflo en sangrados arteriales, pero hay cualquier tipo de hemostático realmente en ese tipo de lesión sirve. La arteria vertebral pues tiene irrigación compartida con la del otro lado, entonces pues depende, si es un paciente anciano generalmente puede haber aterosclerosis y puede ser la única arteria buena. Digamos que ya son casos pues graves, ¿no? Críticos. El manejo generalmente se da pues con compresión directa y reparo vascular como se requiere según sea el caso y según sea la lesión, pero lo más importante siempre es prevenirlas, por lo tanto uno debe evaluar muy bien en los cortes finos del TAC eso, cuando uno ve un osículos pónticos, como dijo usted, o cuando uno ve un surco vertebral muy medial, o cuando uno ve un surco que incluso se va hasta la parte posterior del arco de C1, pues uno ya va prevenido de que haya alguna anomalía vascular a ese nivel. Pero pues básicamente lo que decía, más de 12 milímetros, uno ya comienza a hacer la disección con una gasita, sí, con medio romo, antes de presentar un accidente de este tipo. Jamás lo he visto, jamás me ha tocado, no sabría qué decir. Bueno, afortunadamente esa complicación es bien rara, pero yo sí la he tenido y casi siempre la lesión es muy tangencial, entonces de pronto se rompe y uno puede hacer una compresión con un poquito de Gelfoar o algún Surgicel suave para tratar de detener el sangrado sin que ocluya el vaso. Y si, pues ahí tocaría esperar, porque qué tal tener precaución de no ir a dañarla del otro lado, y siempre lo más seguro es que pues forma parte del polígono, ¿no? Bueno, de la irrigación, que las dos vertebrales forman la basilar. Yo quería solamente comentar, primero que felicitar la excelente charla de Edwin y los collares en general son poquito efectivos y solamente cuando hay los esguinces que llamamos o síndromes de latigazo cervical, que de pronto pues se va a tocar un poquito más en la siguiente charla de lesiones cervicales bajas, pero para reforzar nos sobra decir que estos collares realmente de toma son poquito efectivos, realmente la limitación al movimiento es casi nada. El collar de Filadelfia tiene perdón, el de Thomas da una limitación del 10%, el de Filadelfia da una limitación del 35% aproximadamente. Entonces, realmente tampoco es que sean tan buenos como para inmovilizar la columna cervical y solamente sirven para el manejo del espasmo, del dolor, o a veces uno los acompaña para las cirugías, pero después de que haya sido fijado la columna cervical. Muy bien, no sé si haya más comentarios. Edwin, ¿me permite un comentario? Jaime. Siga, doctor. Vela. ¿Qué más, Bienvenido. Jaime? Carlos, Bien. Edwin, buenas noches a todos. Buenas noches, gato. ¿Qué más, Carlitos?
Yo quería hacer un comentario de dos temas que vi que Edwin hace bastante insistencia, y uno es de la tracción cervical y otro es de alargar las fusiones hasta el occipital. Yo me puse a pensar cuando comenzó a hablar de tracción cervical, yo hace más de 25 años no hago una tracción cervical. Yo no la veo necesaria prácticamente en ningún caso. El único caso que la veo necesaria es en las luxaciones occipito-cervicales y para hacer un diagnóstico cuando no es clara la radiología. Y como esos casos son tan extremadamente raros de verlos en vida, digamos, entonces yo realmente nunca hago una tracción cervical para operar uno de estos pacientes. Al contrario, me parece que eso retrasa la cirugía y hace más difícil la decisión. No la veo necesaria. Veo que todos insisten en la tracción, pero actualmente ya casi no se usa tracción cervical, o por lo menos yo no la uso en casi ninguna situación. Y la otra, la extensión al occipital, me parece que tampoco tiene prácticamente ninguna indicación en ninguna de las patologías que nombró el doctor Edwin, salvo, vuelvo, insisto, que en las patologías que uno casi nunca ve, que es en la luxación de occipito cervical, pero con los materiales actuales y modernos no veo indicación de irse hasta el occipital. Pero además, fusionar el occipital deteriora la calidad de vida de los pacientes en forma muy, muy dramática, y por eso me parece que no debemos, hasta donde sea posible, irnos al occipital en las fusiones cervicales y en las patologías traumáticas de esta zona. Esos eran los dos comentarios. No sé qué diga Edwin de este par de cosas que acabo de decir. Gracias. Sí, muchas gracias por el comentario. Pues con respecto a lo primero, tracción, incluso intraoperatorio, profe, usted no usa la tracción porque en muchos casos me parece necesaria para la reducción. Por ejemplo, pues bueno, ya hablando de pronto no patología traumática, pero como la artritis reumatoidea, e incluso pues para darse un espacio dentro de la cirugía en el abordaje posterior, me parece mucho más, o me ha parecido mejor el paciente traccionado, ya sea con el Mayfield, ya sea con las lengüetas, su uso, ¿no? Por lo menos intraoperatorio, profe. Hablo yo. Bueno, intraoperatorio es otra cosa, pero con el Mayfield nada más. Sí. Si eso se llama tracción, bueno, pero yo lo utilizo más como fijación in situ de la lesión. Ahora, estas lesiones, la mayoría, incluidas de las artritis reumatoideas, que ya casi nunca las vemos por el uso de los biológicos, la patología de la unión cráneo-cervical, son lo suficientemente inestables como para uno manipularlas prácticamente antes de la cirugía sin un tractor, sino manualmente, y posicionarlas adecuadamente. Me parece que yo hacía referencia sobre todo a la tracción cervical preoperatoria con el tractor de Aristizábal o con el de Gardner o con todos esos implementos que utilizamos tanto hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí, por supuesto, en la cirugía sí utilizo el soporte de Mayfield, ¿no? Claro. Y lo otro, profe, con respecto, precisamente hace poco hubo un caso, pues no fue mío, en una de las clínicas, y pues ahí estuvo una gran discusión. Un paciente con una fractura de la base de la odontoides, una fractura tipo 2, de 55 años, fue traumática, y asociada a una fractura en la masa lateral de C1. Lo que se propuso de manejo inicialmente, pues unos decían que conservador, otros decían que fijación. Dentro de la fijación, pues se proponía C1, C2, que fue lo que iba a hacer el médico tratante, pero durante la cirugía pues se encontró con el inconveniente que yo hablaba de que se va hacia adelante el cuerpo, la vértebra C1 y no permite las maniobras de perforación del hueso. Entonces, pues decidió hacer una fijación C0 a C2, dejó C1 suelto. No sé usted qué opina en ese caso, porque pues, me gustaría tener las imágenes, voy a ver si las tengo acá. Sí, yo he tenido casos similares. Claro, cada fractura de las masas laterales es diferente, pero al contrario, un tornillo bien colocado en la masa lateral fracturada lo que hace es una buena osteosíntesis. Yo no he tenido esa gran dificultad de que haya tenido que irse uno al occipital. Ahora, hay otras alternativas para evitar al occipital. Los alambrados antiguos, como vos los nombraste, se podrían utilizar en ese caso, salvo que estuviera fracturada el arco posterior del atlas, porque uno de un lado puede colocar un tornillo a la masa lateral y del otro lado, por ejemplo, colocar un transarticular de tipo Maguer. Se pueden combinar las dos técnicas o incluso hacer un alambrado de un lado y el tornillo del otro lado.
con una buena artrodesis C1, C2, es decir, con un buen injerto, ojalá autólogo, y ahí sí sacado la cresta ilíaca, como las técnicas antiguas de Sontag o de Gali. O sea, se pueden combinar técnicas en el caso de que no se pueda colocar un tornillo ahí. Yo he tenido fracturas de la masa lateral y los he colocado y la verdad no hay no he tenido una gran dificultad de falla técnica, ¿no? Por eso, claro, pueden existir situaciones muy especiales en un transoperatorio que lo obliguen a uno a ir al occipital, pero mi recomendación sería ir, pues uno nunca puede decir nunca en medicina, pero casi nunca al occipital en trauma C1, C2. Ok, ok. Bueno, muy bien. Un tema también interminable. Muchas gracias entonces a todos los asistentes a esta reunión y están invitados para la próxima semana el martes. Muchas gracias. Descansen. A ustedes todos, muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en esta parte académica con los residentes. También agradezco especialmente a Mayra López, que fue quien estuvo ayudándome bastante desde el punto de vista de búsqueda y de la parte técnica. Gracias a todos y que pasen buena noche. Bueno, hasta Gracias, luego. hasta luego. Claro.